porque el live no nos funcionó, para hablar de la recuperación del cuerpo y de las estrategias que podemos abordar para ir recuperando el cuerpo. Y yo les presento a Claudia Valladares. Ella es profesora de biodanza, mi profesora de biodanza, y nos va a contar un poquito de qué significa la biodanza, cómo nos puede acompañar en un proceso de recuperación del cuerpo, de toma de conciencia con el cuerpo, y cómo nos puede acompañar también a integrar las vivencias de la vida. Muchas gracias Hola. Por aceptar esta invitación. Feliz. ¿Les podrías contar un poquitito, presentar tu nombre, a qué te dedicas, para que luego yo te voy a hacer unas preguntas para que nos conozcamos más? Okay. Mi nombre es Claudia Valladares, soy facilitadora de biodanza hace 13 años aproximadamente, pero empecé a hacer biodanza hace mucho más, por lo menos como 30. 30. Más o menos, porque antes de partir la escuela, que fue en el 2010, yo ya había hecho como 15 años. Pero biodanza como alumno. Como biodanzante. Como biodanzante. Claro. Después, cuando ya tuve más tiempo, mis hijas crecieron, yo dije, ahora me quiero dedicar, quiero transmitir lo bien que me ha hecho a mí, por eso quiero estudiar para ser facilitadora. Actualmente tengo 3 grupos, 2 acá en Peñalolén, 1 en Ñuñoa, y creo que estoy tan convencida de que la biodanza es un camino de transformación que ojalá todo el mundo hiciera, ojalá logremos el número crítico que decía Rolando Toro para que haya biodanza en las escuelas, en los colegios, en todos lados, las universidades, en las universidades, que hayan espacios de biodanza comunitaria, porque hacen muy bien. Y pues se ha transformado ahora que ya tengo a mi hija grande, que he cumplido la tarea un poco en un propósito de vida, transmitirlo. Bueno, felicidades. Porque eso es lo que me ha hecho a mí, la biodanza la quiero entregar ese. ¿Qué es para ti la biodanza? La biodanza se ha transformado para mí en un modo de vida. Yo creo que toda esta familia gigante, porque la biodanza está en todo el mundo, ¿ya? Y ahora en Chile, en este minuto, hay muchas escuelas y es impresionante que hay muchas escuelas de gente joven, los didactas, los profesores, los directores de escuelas son cabros muy jóvenes y que yo veo videos de estas escuelas y hay mucha gente joven en este minuto aquí en Chile y en el mundo en general haciendo biodanza, y eso es muy lindo, ¿no? Porque la biodanza está transformada para mí como una forma de vida. Es un reaprendizaje de los vínculos, una nueva forma de comunicarnos a través del vínculo. Qué bonito. Hay una pregunta que no habíamos considerado y era, ¿cómo nace la biodanza? Rolando Toro, él primero fue profesor, después se pone a estudiar psicología, creo, y siempre él estuvo como, era un alma muy inquieta, averiguando cosas, y le tocó en algún minuto de su vida trabajar en el psiquiátrico, aquí en Olivo, aquí. Y empezó a hacer experimentos con la música y con los enfermos del psiquiátrico, y empezó a descubrir que si él ponía música, en los enfermos les pasaba música muy euforizante, los enfermitos se aquietaban. Y al revés, si ponía música lenta, como que entonces empezó a descubrir que algo pasaba con la música. Con el ritmo. Con la música en general y las emociones y el cuerpo. Y empieza a estudiar y al principio él hacía en su casa, con la familia, con los vecinos, todo hacía como mini clases de danza, que al principio se llamaba psicodanza. Partió en los años 60, por ahí, 60 y tanto, y él juntaba a los vecinos, los hijos, entre todos hacía, se llamaba psicodanza, que en su momento fue muy rupturista, porque presentaron unas cosas que para la época fue muy... Y después vino el golpe, y Rolando Toro se tuvo que ir de Chile, porque era de esta élite intelectual media izquierdosa, así que dijo, yo me voy, y sembró la biodanza en todo el mundo y volvió después en los años 90 de vuelta a Chile, y ahí recién empezó la biodanza aquí, pero ya existía en todo el mundo.
Pero él empezó a descubrir esta cosa que pasaba con el movimiento, la música y las emociones. Y empezó a experimentar. Y ahí fueron haciendo a través de experimentos, hasta que llegaron a lo que fue ahora. Hay todo un marco teórico detrás. Ahora, recién ahora, que se está hablando mucho de la neurociencia y la biodanza convergen en que para generar cambios, transformación en el ser humano, no basta con la mente. Si tú quieres generar cambios grandes, no solamente lo puedes lograr a través de la mente, tiene que ser con experiencias vívidas del cuerpo y la emoción involucrada. Ahí logras transformar. Y tú empiezas a hacer biodanza y empiezas a... Al principio lo podías hacer como una multiplicación, pero te vas dando cuenta que clase a clase empiezas a transformar conductas, cambiar hábitos, potenciales que están dormidos despiertan, porque cada clase de biodanza es un ritual donde yo me conecto conmigo, me conecto con otros, a través hay un entorno positivo, afectivo, y eso hace que mis potenciales que alguna vez se me durmieron, yo era buena para el dibujo y vino un profesor y me dijo ese dibujo feo, cosas que le pasan a uno, y uno guarda eso y nunca más te atreves, en biodanza eso resurge. Me pasó. Claro, pasan muchas cosas, heridas que uno tiene en la infancia, porque no te escucharon, porque no te miraron, etc. Como estás en un entorno positivo y lo ideal es que uno haga biodanza toda la semana, se empiezan a reparar heridas, empieza a repararse, empieza a conectarte de otra manera. Empieza a conectar con la sacralidad de la vida, que es muy hermoso. Existen algunos términos en biodanza que a mí me han llamado mucho la atención, como la presencia. Que también me ha tocado experimentarla, pero ¿nos podrías contar un poquito al respecto de la presencia? Bueno, vivimos en una cultura donde estamos todo el día en la mente. Uno sale en la mañana a trabajar y está todo el día pensando, rumiando, esta cosa como... La presencia es cuando yo logro acallar la mente y habitar mi cuerpo, porque cuando estoy en la mente normalmente no estoy aquí en el ahora. Estoy pensando en algo que ya pasó, en algo que va a suceder, en algo que quiero decir a otro, estoy aquí. Pero no estoy en el cuerpo, la presencia es habitarme, habitar mi cuerpo, sentir. Y cuando yo habito mi cuerpo y me conecto con los sentidos, la mente se acalla. O sea, yo invito a la gente a experimentar la biodanza, la sesión de biodanza que dura aproximadamente entre una hora y media y 2 horas. Estamos en presencia. Tú invitas a la gente a que se haga presente, a que habite el cuerpo. Al principio cuesta. Y de repente tú estás ahí, igual estás pensando, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al dentista, tengo que llamar a no sé qué. Pero poco a poco, cada vez la conexión es más profunda y después ya es música, movimiento y emoción. Es como una meditación en movimiento, la mente se empieza a callar. Y eso, la neurociencia lo ha comprobado, es súper beneficioso. Todos los beneficios que tiene la meditación, tú estás como meditando en movimiento. Y después uno lo practica, yo lo otro día me acuerdo así, un ejemplo, por ejemplo, andaba con la mente ahí, y prendí la ducha, me iba a duchar, y dije, tengo que acallar esta chicharra porque yo cachaba que era totalmente inútil. Y prendí la ducha, me metí a la ducha, agarré el jabón y me empecé a conectar con los sentidos, con el agüita, con el jabón. Inmediatamente, o sea, estaba ahí, en presencia, duchándome, sintiendo el agua. Inmediatamente me di cuenta que rico, ya no hay chicharra. O vas caminando por la calle y tú dices, ya voy a conectarme con estos árboles maravillosos. Te conectas con los árboles y estás en presencia y empiezas a oler, empiezas a ver cosas que antes no veías. Es habitar, es estar